Le damos ya la bienvenida a nuestro invitado en piso de hoy de la edición de Primero Noticias, a Gustavo Busso, quien es economista, especialista en estas temáticas, para hablar justamente de lo que fue el anuncio de Macri en el día de ayer sobre un comienzo de relación con el Fondo Monetario Internacional y un pedido de asistencia, ¿no? Para saber, bueno, ¿cuál es tu análisis sobre esta temática? Bueno, yo ya hace tiempo, digo, no solamente yo, muchos economistas, ya te diría incluso desde diciembre del 2015, veníamos advirtiendo que este tipo de medidas podía generar muchos problemas y llevar a situaciones similares, no iguales, pero similares a la que Argentina ya ha vivido en otros momentos, como por ejemplo en el año 2001 y en el año 89, que esas sí fueron, ¿no?, pesadas herencias, podríamos decir así. Y la verdad que los anuncios de estos últimos días muestran varios problemas, ¿sí? Todo problema que uno observa en la superficie tiene causas más profundas. Todo problema de la coyuntura muestra problema de la estructura, podríamos decir. Y el problema es que las medidas de política económica que ha tomado el gobierno, este cambio de modelo de desarrollo económico, podríamos decir que no es sostenible, no es sustentable en el tiempo, y ha generado estos problemas. Esto es, en el problema que estamos es que es el país que más se endeuda en el mundo, Argentina, ¿sí? Toma mucha deuda, toma más deuda que toda la dictadura militar en 7 años, ¿sí? Ya tomó cerca de 120.000 millones de dólares, ¿sí? Pero el problema que tenemos es que para pagar la deuda esa y pagar los intereses necesitamos dólares. Y el problema es que tenemos escasez de dólares. ¿Por qué tenemos escasez de dólares? Porque todas las medidas que ha tomado el gobierno han profundizado los desequilibrios y ha empeorado la situación. Por ejemplo, liberalizó la posibilidad de fugar divisas. Entonces, que no somos los asalariados, la pequeña y mediana empresa, los profesionales, sí, son las grandes empresas, los grandes conglomerados exportadores y financieros, los especuladores, digamos, ¿sí? Entonces el problema es que tenemos una alta deuda en dólares y nuestra capacidad de repago se ha visto resentida por las mismas medidas que tomó el gobierno, porque profundiza la escasez de divisa, permite que se fuga toda la cantidad de dinero que se quiera, levanta el cepo y propone una alternativa que deja más vulnerable a la Argentina en el contexto exterior. Tenemos déficit récord en comercio exterior porque abrió la economía, desreguló el comercio internacional, porque también tenemos déficit récord en la balanza de servicios, fundamentalmente por el tema de turismo. Tenemos fugas récord de capitales y lo que está creciendo lo que más crece en el presupuesto es el pago de intereses de la deuda y mucho es en dólares, ¿sí? Entonces tenemos deuda récord sin tener dólares genuinos, porque no los generamos. Los dólares genuinos son porque exportamos más de lo que importamos, pero tenemos déficit ahí, además se nos van dólares por turismo, se nos van dólares por fuga, ¿sí? Entonces ya el mercado ha dicho, bueno, no te sigo prestando. La última vez que nos prestaron fueron 9.000 millones de dólares que ya la dilapidamos en esta corrida, a beneficio del sector financiero. Los mismos actores y que apoyan al gobierno, como el banco JP Morgan, que puso un ministro de Economía, como Pratt Gate, el mismo Duhovne también, le compra dólares y al ratito devalúa el Estado, tiene una ganancia financiera espectacular, mientras tanto ajustan a los jubilados, a los trabajadores le ofrecen el 15% sin cláusula de gatillo con una inflación del 25%. Digo, está tomando medidas que hacen insostenible el precio del dólar. Y como hay escasez de dólar, entonces tiene que poner una tasa de interés por las nubes, que afecta negativamente la inversión. Entonces genera recesión. Entonces dice, bueno, pero vamos a dar buenas señales, vamos a achicar el gasto público. Corta obra pública, genera más recesión. Digamos, para hacerla corta, digamos, esta medida muestra, y el acuerdo, lo que anuncia intempestivamente el presidente, muestra la vulnerabilidad a la que han llevado a Argentina, que tiene que salir a decir, necesitamos un préstamo de Estado del Fondo Monetario Internacional por 30.000 millones de dólares y ponemos la tasa de interés al 40%, insostenible. Por eso Argentina es el país que más tuvo en este suba de medio punto de la tasa de interés de Estados Unidos, ¿sí?, que hace que los capitales se vayan de los países más riesgosos. Argentina es el país que más devalúa en el mundo. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor fragilidad y vulnerabilidad externa, por el mismo esquema que diseñó este gobierno de política económica, que ya advertíamos hace 2 años que esto se podía generar, y hacia adentro genera esta inflación.
Ahora, esto es estancamiento más inflación. ¿Sí? Entonces ha generado una bomba de tiempo que no sabe cómo desarmarla. ¿Qué va a pasar? No sabemos. El día martes de vencimiento del EVAC, ya hay una deuda en el EVAC, en letras del Tesoro, equivalente a las reservas. Si esos, porque tienen altas tasas de interés, si esas personas no le creen más al gobierno y quieren irse al dólar, puede haber una corrida. Entonces, en realidad, estas medidas que toman son transitorias y genera incluso, eventualmente puede generar mayor vulnerabilidad y fragilidad. Ahora, ¿vos considerás, en base al análisis que haces, que esto obedece a una política macroeconómica en la cual vienen trabajando intencionalmente o que ha sido justamente a partir de la corrida que tuvo el dólar la semana pasada, conjuntamente con otras variables, que les ha dado justamente la iniciativa para recurrir al Fondo Monetario Internacional? La verdad que en todo el mundo se sabía, más aún cuando ganó Trump, que la tasa de interés internacional iba a subir. Y que eso era un problema para los países que tuvieran vulnerabilidad externa y que dependen del financiamiento externo en dólares. Esto lo sabía cualquier alumno de primer año de ciencia económica, ya lo sabía, digamos. Obviamente que el gobierno también lo sabía, pero no tuvo plan B. En realidad, la vulnerabilidad no es causa del contexto internacional, de que subieron la tasa de interés, porque ningún país devaluó tanto, en ningún país se sigue hablando ya de la suba de tasa en Estados Unidos. En Argentina sí, ¿por qué? Porque este esquema es muy frágil y vulnerable. Bueno, en el día de ayer, en realidad, el ministro Dujovne dijo que obedece justamente a causas internacionales, ¿no? No, digamos, tiene que ver con el mal diseño de política económica. Hasta ahora ha sido un cambio negativo. Al gobierno, digamos, a este modelo económico el mejor momento que le ha ido es entre mayo y junio del año pasado hasta octubre, noviembre, hasta las elecciones. Porque hicieron una política para ganar las elecciones donde pusieron, digamos, mejoraron la demanda a través del gasto público y en ese momento permitieron que los salarios se actualicen un poquito por debajo de la inflación. A partir de ahí, de noviembre, diciembre del año pasado, la verdad que volvimos nuevamente a tener una perspectiva negativa, ¿sí? Y encima, fíjate vos, hasta el 27 de diciembre decían que la inflación iba a ser del 10%, el 28 de diciembre, digamos, le hacen cambiar la meta de inflación al mismo presidente del Banco Central, a Sturzenegger, diciéndole que va a ser un 50% más alta, del 10% al 15%, ¿sí? Y que por lo tanto iban a bajar las tasas. Tuvieron que subir las tasas y el dólar no para de subir y tiene presión alcista. Como no pueden resolver eso, llaman al Fondo Monetario. ¿Cuál es el problema? Que el Fondo Monetario te va a prestar plata, pero te va a hacer te va a prestar, pero te va a poner condiciones. Sí, seguramente. Condiciones que van a ser recesivas. Te van a decir que ajustes más el gasto público, que vuelvas a bajarle a los jubilados, que bajes los presupuestos en salud y en educación, que empieces a ahorrar porque tenés que pagar la deuda externa. Porque el Fondo Monetario sería como el gerente general de todos los acreedores de Argentina. ¿Y qué quieren? Que Argentina tenga capacidad de pago. Para eso tiene que exportar la mayor cantidad posible y gastar lo menos posible. Y el gasto se va a dar por el lado de los más vulnerables. Entonces, este ajuste lo hacen no para solucionar el problema a los más vulnerables, que se los perjudican y profundizan, sino para garantizarle la tasa de ganancia a los grandes especuladores. Le aseguran una tasa de interés alta con un dólar, con el acuerdo con el Fondo Monetario planchado, para que tengan una ganancia financiera que en términos internacionales es 3 o 4 veces superiores que a nivel internacional. Ese es el esquema que nos proponen. Yo creo que esto no tiene viabilidad. Habría que pensar en revertir el rumbo si queremos crecimiento económico y queremos realmente pensar en los más vulnerables. Bueno, justamente, Gustavo, en base a lo que estás mencionando, ¿cuáles serían las políticas que deberían comenzar a hacer desde el gobierno según tu punto de vista? Bueno, por un lado este gobierno está tomando medidas que ya han fracasado, son políticas en realidad viejas, que las venden como nuevas y exitosas, pero son ya políticas viejas y fracasadas. En Argentina las conocemos. Por eso aparece este déjà vu, esta sensación de que estamos en el 2001, aparece Cavallo nuevamente en escena, viene este blindaje del Fondo Monetario, que es el mismo que estaba tan contento de la Rúa y a los pocos meses le explotó el país. Entonces nos dejan en esa situación y todos los argentinos de buena voluntad nos hace recordar esa situación, porque bueno, el que se quema con leche ve la vaca y llora, dice el dicho, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y si uno sigue con las mismas políticas y espera resultados distintos, creo que está equivocado. Yo creo que habría que revertir el rumbo.
me parece que el gobierno le erra en el diagnóstico y le erra en las políticas. O le erra o él es funcional, porque hay un 20-25% de la población que le está yendo igual o mejor. Pero te diré que entre un 75 y 80% de la población le está yendo peor, por decir así. A los vinculados a la renta financiera, agropecuaria, inmobiliaria, al comercio exterior. Bueno, puede ser que le esté yendo mejor y a todo lo que eso derrama, digamos, ¿no? Pero no es más de un 20% de la población, es lo que dicen las encuestas. Un 70% dice, 60-70% dice que la situación económica está mala o muy mala. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que revertir las políticas monetarias, ¿sí? Y financieras, ¿sí? La política de inserción externa, digamos. A ver, Argentina se abre al mundo cuando el mundo se está cerrando, se abre bobamente. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer una apertura selectiva o un proteccionismo selectivo, por decir así. Pero todos los países están cuidando sus mercados. ¿Sí? Argentina se está abriendo en el contexto de que tiene un dólar que ahora se ha, digamos, estado en algunos momentos atrasado, deprime el mercado interno, porque por tercer año consecutivo a los jubilados, a los asalariados, le propone actualizar sus salarios por debajo de la inflación, pega un tarifazo que te eleva el costo de vivir y el costo también de producción a las pequeñas y medianas empresas y a los comercios, ¿sí? Achica el mercado interno, eleva los costos, abre la economía, esto te inunda de productos importados, por eso nuestros productores están muy mal, el pequeño productor. Los comerciantes también, lo vemos en nuestra ciudad y zona. El pequeño productor agropecuario también no está, digamos, hay muchos, le abren la importación de cerdos, por ejemplo. Entonces hay que revertir, digamos, tener una inserción más inteligente, no tan boba y abierta al mundo, y con desregulación financiera, porque el dólar es escaso, tenés que cuidarlo. Y hacia adentro hay que reactivar el consumo, hay que reactivar el mercado interno para que se pueda realizar la inversión. Porque si no, fíjate, de cada $7 que entran en Argentina, 6 están yendo a la especulación, que después se llevan más dólares de lo que entraron. Claro. ¿Sí? Entonces, este modelo es insostenible, entonces hay que cambiar el rumbo, teniendo otra política de ingresos, otra política impositiva con tasas razonables para que haya inversión, y para que haya inversión la gente tiene que vender, tiene que haber un mercado interno que crezca. Hay que cambiar el rumbo 180 grados de este gobierno. Cuando hace 2 años me trataban de impaciente y me decían que había que darle tiempo, yo le decía, si vos saliste para Buenos Aires y querés ir para Mendoza, para el lado opuesto, si te doy tiempo es lo peor, hay que cambiar del rumbo. Ya ha avanzado 2 años y medio, estos son los resultados, ya lo advertíamos hace 2 años incluso, resisto a archivos por suerte. Digo, si sigue esto vamos a profundizar, por eso digo, hay que cambiar el rumbo, ojalá que el gobierno tome nota y pueda cambiar el rumbo, ¿no? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias entonces por tu paso por Primero Noticias, por de alguna manera darnos tu visión sobre la situación actual de la economía argentina y también lo que se debería hacer a futuro para tratar de revertir algunos índices que realmente están preocupando a muchos argentinos. Te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros iniciamos una pausa, ya volvemos con más en Primero Noticias.